Hola, estimados colegas. A continuación presentaremos el tercer video que trata sobre el módulo de gestión del currículo. En esta ocasión vamos a enseñarte o a dar unas orientaciones de cómo seleccionar los aprendizajes no tema a partir de los referentes curriculares. A manera de ejemplo, tomaremos el estándar pensamiento numérico y sistema numérico del grupo de grado de primero a tercero, tal como se establecen los estándares. De este estándar, de este pensamiento numérico, tomamos uno de ellos, el cual dice resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de transformación. Este estándar o referente curricular lo toma el ICFES para elaborar el marco de evaluación que ellos establecen, en este caso para el grado tercero. Y ellos enuncian un aprendizaje. En este sentido, lo ubican en una competencia de resolución con el componente numérico variacional que nos dice resolver problemas aditivos, rutinarios de composición y transformación e interpretar condiciones necesarias para su solución. El ICFES traduce este aprendizaje para evaluar este estándar. Para ello, ubica una serie de evidencias que le dice a las instituciones que deben demostrar. En este sentido, una de las evidencias que deben demostrar las instituciones que trabajan para fortalecer o para presentar la prueba en los estudiantes, dice que los niños deben interpretar condiciones necesarias para solucionar un problema aditivo de transformación. También hay otra evidencia que deben demostrar es solucionar problemas aditivos rutinarios de transformación. También existe la de interpretar condiciones necesarias para solucionar un problema aditivo de composición. Y finalmente, la evidencia solucionar problemas aditivos rutinarios de composición. Estas son las series de evidencia o aprendizaje que debe poseer el estudiante para poder responder al tipo de preguntas que se formulan a través de este aprendizaje que ha dejado o que ha gestado el IFE a través de este estándar. Pero como aquí solamente se va a evaluar la resolución, desde el Ministerio de Educación Nacional también toma el estándar y se lo lleva y lo convierte en un derecho básico de aprendizaje de, del componente numérico variacional, que dice de la siguiente manera: interpreta, formula y resuelve problemas aditivos de composición, transformación y comparación en diferentes contextos y multiplicativos directo e inverso en diferentes contextos. En este sentido, este DBA o Derecho Básico de Aprendizaje también enuncia con una mayor claridad lo que están llamados a hacer los estudiantes. Los estudiantes se les pide la siguiente evidencia: que construyan diagramas para representar las relaciones observadas entre las cantidades presentadas en una situación. También se les pide que evidencien que resuelvan problemas aditivos, suma, resta y multiplicativo, o sea, multiplicación o división, de composición de medida y de conteo. También pueden evidenciar, propone estrategia para calcular el número de combinaciones posibles de un conjunto de atributos. Y finalmente, se le desarrolla la habilidad de analizar los resultados ofrecidos por el cálculo matemático e identifica las condiciones bajo las cuales ese resultado es o no plausible. Entonces, en esta medida observamos aquí el estándar, el aprendizaje de la matriz de referencia y el aprendizaje del el Ministerio de Educación a través de los derechos básicos de aprendizaje. ¿Qué es lo que sucede aquí o qué es lo que se intenta hacer aquí?
Este aprendizaje se va a tener en cuenta, pero se hace lo siguiente, este aprendizaje no se tiene en cuenta, pero se ve refrendado aquí en este derecho básico de aprendizaje. Por lo tanto, esto se omite, este, este aprendizaje se omite para colocar este derecho básico de aprendizaje que da cuenta de este aprendizaje que hizo el ICFES. ¿Qué quiere decir esto? Que el aprendizaje que desapareció en este momento aquí responde lo mismo al derecho básico de aprendizaje que está aquí y se ve que se vislumbra un lenguaje más comprensible para el docente. Entonces, aquí es una de las formas de cómo nosotros tomamos entonces el estándar y elegimos el derecho básico de aprendizaje con sus respectivas evidencias a demostrar. Y ya encontramos una solución a esos problemas, a esos aprendizajes que estamos buscando. Otro ejemplo con otro sistema es pensamiento espacial y sistemas métricos. Se hace el mismo apareamiento, podríamos decirle. A partir del estándar que dice reconozco nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en distintos contextos y su condición relativa con respecto a diferentes sistemas de referencia, este enunciado de este estándar lo toma el ICFES y lo traduce de la siguiente manera. Dice, establece conjeturas que se aproximen a las nociones de paralelismo y perpendicularidad en figuras planas. Y nos dice la evidencia que tienen que demostrar los estudiantes. Pero de aquí, de este mismo estándar, se deriva el derecho básico de aprendizaje número 7, que dice describe desplazamientos y referencia la posición de un objeto mediante nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en la solución de problemas. Y al frente nos enuncia la evidencia que los estudiantes deben desarrollar para darle cuenta a este aprendizaje. En este caso, en dibujos, objetos, espacios reales, identifica posiciones de objetos, de aristas o líneas que son paralelas, verticales o perpendiculares. De esta evidencia surge o es donde surge la temática. En este caso, los tres temas que habrían que desarrollar serían estos. ¿Cuáles? La línea, tipos de línea y posición de los objetos. Pero para poder trabajar y darle cuenta a este aprendizaje, simplemente desaparece, el aprendizaje desaparece y nos quedamos con este derecho básico de aprendizaje que le da cuenta a ese aprendizaje que desapareció. Esa es una forma de encontrar los aprendizajes que se necesita, que se requieren para dinamizarse en el área de matemática. Ahora veamos un ejemplo de lenguaje. En este caso vamos a seleccionar de comprensión e interpretación textual y vamos a tomar de los subprocesos, podríamos decirle que vamos a tomar, identifico la silueta o el formato de los textos que leo. Entonces, aquí, ¿qué hace? El ICFES toma de aquí y nos lanza este aprendizaje que dice, identifica la estructura explícita del texto, o sea, silueta textual del componente sintáctico. Y su evidencia es que identifica la armazón o la estructura de un texto, que es la evidencia que van a demostrar. Pero desde este mismo estándar se deriva también el derecho básico de aprendizaje número 6, que nos dice, interpreta el contenido y la estructura del texto. Respondiendo a preguntas de orden inferencial y crítico. La evidencia es que reconoce las diferencias en las estructuras de los diferentes tipos de texto o las siluetas textuales. En este sentido,
para responder a los tipos de texto y su estructura, se propone estos temas: el cuento, la carta, el afiche, la noticia, y cada uno de ellos tiene una silueta textual o una estructura diferente. Pero como queremos solamente trabajar con los derechos básicos, porque si colocamos esto, la matriz de referencia no va a ser lo mismo, va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente desaparecen, y al desaparecer cada uno de ellos, resulta que tomamos el estándar, DBA y la evidencia. Esto que está aquí, todo este derecho básico de aprendizaje, la evidencia y la temática, responde al aprendizaje que valora el ICFES. De aquí la importancia de los derechos básicos de aprendizaje que se tienen que desarrollar. Ahora vamos a mirar la progresión que debemos tener en cuenta en el área de lengua castellana. En este sentido, lo tenemos de la siguiente manera. Para el preescolar se requiere que se establece relaciones e integra imágenes, letras, objetos, personajes que se encuentran en distintos tipos de texto, que es el número 6 que encontramos anteriormente. Y de ahí, cada uno de este aprendizaje se desarrolla en primero, este en segundo, este en tercero, este en cuarto, este en quinto. ¿Qué es lo que nosotros que debemos saber? Que esto es lo que se debe enseñar de primero a quinto en línea progresiva, o sea, progresivo en el mismo sentido, pero en la medida en que se va avanzando, la complejidad va adquiriendo ese rigor. Pero lo que más llama la atención es que hay unas micro habilidades que se desarrollan. Primero, interpreta diversos tipos de texto. ¿En dónde? En primero. Luego, predice y analiza los contenidos de los textos y su estructura. Luego, interpreta el contenido y la estructura. Luego, organiza la información. Y por último, identifica la intención comunicativa de los textos. O sea, este recorrido que hay desde preescolar, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, es una progresión de los aprendizajes que a los profes que trabajan en multigrado le va a servir eh, eficientemente. Porque ellos, si desarrollan una clase en primero, saben que la línea de progresión es la misma y pueden hacer una guía y solamente le aumentan las complejidades de acuerdo a la exigencia de la guía. También encontramos otro sobre lo que es escritura. Aquí, o sea, escribe palabras, produce texto atendiendo un elemento y produce textos verbales y no verbales. Este es el recorrido para este aprendizaje que también está en progresión. Igualmente, se da para la interpretación de textos literarios. Interpreta textos literarios, comprende diversos tipos literarios, escribe textos literarios, construye textos poéticos y reconoce en la lectura de los diferentes géneros literarios. Fíjense que hay un recorrido progresivo desde preescolar hasta quinto con relación a la literatura. Igualmente, reconoce los diferentes tipos de texto literario porque este aspecto también hay una progresión de los aprendizajes que va dinamizando en los grados que van avanzando los estudiantes. Para el caso de preescolar, bueno, seguimos con la misma progresión, en este caso el 3 y en este caso el 2. Y vamos a hacer un ejemplo rápidamente de matemática, los cuales también sigue una línea progresiva de iguales condiciones. Esta forma o esta presentación la van a encontrar en el módulo y de acuerdo a la explicación que les he dado en este momento, ustedes mismos pueden ser autónomos y pueden mirarlo e interpretar estos aspectos. Muchas gracias y esperamos haber contribuido con ustedes en cuanto a la formación de la priorización de los aprendizajes de lengua castellana y matemática del grado de básica primaria.